Cada día es una aventura, cada válvula guarda una historia. Vamos a entrar en los desiertos más áridos, navegaremos los mares más profundos y escalaremos las plataformas más altas. Bienvenidos al espacio donde conoceremos las historias profundas de las personas que hacen posible que funcione nuestra industria. Este es el podcast Conducto Irregular. Conducto Irregular. Miguel Spinell, bienvenido a Conducto Irregular. Y lo digo con énfasis porque no es usual hablar con un abogado, deportista, triatleta. Estos son palabras mayores. Bienvenido, qué rico tener esta charla y vamos a conversar no solo de la maravilla del deporte, vamos a conversar de lo que significa el deporte para ti. Y yo recuerda cuando tuvimos ese encuentro preliminar, te hablé de cómo pensaría yo que podemos llamar este encuentro. Y pensaba en tres cosas. Una vida integral, porque has sabido armonizar tu pasión y tu convicción. Y también una vida de prioridades, porque has transitado por una cantidad de decisiones y de introspecciones que te han hecho establecer cuáles son tus prioridades, tus placeres, tus convicciones nuevamente. Y creo que ahí vamos a hacer un recorrido, no sé si tan ágil como el que haces cuando estás en tus competencias, pero vamos a rodar desde tu pasión. Miguel, eres abogado. ¿Cómo llegaste a ser abogado y hoy en día qué piensas que significa ser abogado con todo eso que vamos a ver que compartes con tu deporte y tu actividad física? Pero ¿cómo eres abogado? ¿Cómo llegaste a ser abogado? ¿Qué te gustó? ¿Y cómo fue ese inicio de tu vida profesional como abogado? ¿Qué es lo que hoy haces en ODL? De acuerdo, bueno, Ana, gracias por tenerme acá. Sí, soy abogado. Inicialmente yo no tenía intenciones de ser abogado. Digamos que como elección de carrera o de oficio para el resto de mi vida, pues no era ser abogado. Yo era muy bueno para hablar, para escribir, de pronto para debatir y para hacer análisis, pero digamos que no tenía como en mente el tema de pues, voy a defender a personas o a empresas. Además porque tampoco tenía mucho conocimiento en ese momento de qué significaba ser abogado. Me gustaba mucho la filosofía, pero no iba a ser filósofo, no en Colombia, no en el contexto en el que me movía. Quería ser psiquiatra, pero tenía que estudiar medicina, y pues no iba a estudiar medicina porque era muy malo para química. Entonces no lo iba a hacer. Uno sabe para qué es bueno y para qué es malo. Y yo creo que ahí es donde uno empieza a identificar muchas cosas a futuro que marcan la vida, y es saber para qué es bueno y para qué es malo. Y está bien. En ese sentido encontré un oficio que me permitiera condensar mis aptitudes y encontré estudiar Derecho. Y pues le dije a mis papás y me dijeron: lo que usted quiera hacer, hágalo, cuente con nuestro apoyo. Y entré a estudiar Derecho al externado. A la postre me gradúo, después me especializo en Derecho Comercial y Financiero, en Responsabilidad Ambiental y Sostenibilidad. Mi primer trabajo como abogado fue cuando yo estaba en tercer año de Derecho y fue en el IMPEC. Es una experiencia que yo no relaciono en mi hoja de vida porque no tiene que ver con mi perfil, porque hice una cosa completamente diferente a lo que hago hoy en día. Estoy muy agradecido por ese primer trabajo, como debería hacerlo con todos los primeros trabajos y con todos los trabajos en general. Pero me hizo entender que eso era lo que yo no quería para mi vida. Eso específicamente. Uh-huh. Que a veces es más claro entender lo que uno no quiere que lo que quiere. El negro se ve más que el blanco siempre. Entonces aprendí muchas cosas y aprendí que no era por ese lado del derecho que yo me quería enfocar. No volví a trabajar, ahí trabajé como un año y no volví a trabajar más sino hasta que terminé mis 5 años de derecho y entré a una compañía petrolera. Me lancé sin tener el perfil para hacerlo y yo decía, no me voy a lanzar. El que hoy en día es el padrino de mi matrimonio me mandó la oferta laboral y yo le dije, no, Fabio, ¿qué me voy a lanzar allá? Y me regañó, me dijo, pues que lo rajen ellos, no se raje usted. Y era para hacer un reemplazo,
como de 3 meses. Trabajé año y medio. Y trabajé año y medio porque llegó una crisis en la industria y digamos que pues, a la compañía la compra otra compañía más grande y pues salimos. Y en ese momento salí yo del sector oil and gas y yo pensé que no iba a volver al sector oil and gas. Empecé a trabajar en otra parte del derecho. Yo en ese momento digamos que estaba como algo parecido a lo que hago hoy en día, pero mucho más pequeño. Pero era dentro de una compañía, la asesoría a una compañía para su operación. Después paso a otro lado del derecho, que es a trabajar en el mundo de firmas. Y trabajé en 2 firmas por muchos años y yo la verdad pensé que no iba a volver nunca a la industria. Y un buen día trabajando en la firma, en la última firma en la que trabajé, me llamaron sin haberme postulado a ningún cargo y me dijeron estamos buscando una persona con su perfil. Y era para trabajar acá en lo que estoy haciendo. Llegaste acá. Y así fue que llegué hace 3 años. En ese momento, ¿tú ya sentías que tenías alguna identidad con el tema del deporte? ¿Ya percibías eso o en ese momento no era todavía algo tan relevante para ti? Yo siempre fui una persona muy activa. Para bien o para mal, como se puede interpretar eso, yo siempre fui muy activo. Mi primer acercamiento con algo que tuviera que ver con lo que hoy practico como deporte fue alguna vez en unas olimpiadas que hizo el colegio, internas, y había que darle como 2 vueltas a todo el colegio. Quedé segundo y duré con dolor de cabeza todo el día. Hoy ya sé por qué tuve dolor de cabeza. En ese momento no entendía, yo no quería volver a hacer eso, de correr por tanto tiempo. Lo dejé. Después, ya más grande, ya en la universidad, no recuerdo bien por qué fue que empecé a correr, pero empecé a correr, me preparé como un mes para una carrera, que fue mi primera carrera 10K, una carrera de Nat Geo. Y ahí corrí mis primeros 10K y yo creo que después de esa vez quedé enamorado. A mí siempre me ha gustado montar bicicleta, pero no de la manera en como yo lo hago hoy en día, sino súper recreativo, no sé, ciclovía los domingos, una horita, súper tranquilo. Pero si uno entiende que el deporte hace parte de su vida y lo inicial es correr 10K, créeme que eso ya estaba en ti, porque uno podría entender que el deporte hace parte de la vida y se da una primera pruebita de ir a un gimnasio. Pero si tú haces un 10K como entrada a ese universo de la actividad física de manera tan contundente, es porque ahí había algo. Sí, no. Yo también ya había empezado a ir al gimnasio. Empecé a ir al gimnasio ya desde el colegio. Y de hecho hubo una época que, pues, digamos que era musculoso para mi contextura física. Yo soy bastante delgado, pero yo era musculoso, pues, para mi contextura física. Y de hecho, esa fue una de las primeras decisiones que me tocó tomar y es, pues yo sigo por el camino del running o del triatlón o sigo por el camino del gimnasio. Las 2 cosas es muy difícil mantenerlas porque como tú haces tanto cardio, tú sí o sí vas a estar delgado siempre. Cuando tú haces gimnasio para subir volumen, tú no haces tanto cardio precisamente para no adelgazarte. Esa fue una de las primeras decisiones. Pero claro, evidentemente no debería haber empezado con una 10K, sino algo un poquito más tranquilo. Pero yo creo que eso también obedece mucho a mi personalidad y es más o menos como al todo o nada. Entonces tenía que ser de esa manera. Miguel, hablamos al comienzo de que te había gustado, de tus habilidades para hablar, para conciliar de alguna manera, porque escuchar ¿no? Y fíjate que justamente eso es de las cosas que empieza a ser muy relevante en tu vida y quiero entrar ahora a unos momentos donde tuviste que conciliar o priorizar en ciertas cosas y de todas maneras sigues hoy en día conciliando entre la vida y el deporte. Pero entremos en un momento muy importante que es ese tema de la paternidad, de la responsabilidad, donde tú también empiezas a darte cuenta que la vida es real y que tienes que tomar posturas. Y vamos a ver después eso cómo se armoniza con esa pasión del deporte, que es en lo que vamos a entrar ahora. Pero hablemos un poquito de esos momentos contundentes en los que también empiezas a sentir que el deporte te representa un montón de cosas a favor. Bueno, tú mencionas algo muy, muy importante, y es cuando la vida como que se vuelve real. Es un concepto fuerte, sobre todo porque la adultez a veces atropella a las personas cuando no estamos preparadas. Y digamos que hacer ejercicio por hacer ejercicio, cuando tú todavía vives con tus papás, cuando tú no tienes responsabilidades, pues digamos que es otro hobby más, es otro hobby como leer, como ver películas,
pero digamos que no genera pues ninguna carga, porque tú tienes toda la disponibilidad del tiempo del mundo y cero obligaciones. Cuando llega Miguel, mi hijo, digamos que yo estoy en un momento de mi vida en el que yo ya soy productivo económicamente hablando, pero yo tengo muy pocas responsabilidades. Entonces, digamos que yo todavía no había entrado verdaderamente al mundo real, porque digamos que lo que yo trabajaba pues era para gastármelo en hobbies un poco banales. Cuando yo me entero que Miguel viene en camino, yo quedo sin trabajo. Wow. Y digamos que fue muy fuerte. Sí. Porque además yo ya estaba grande. Es decir, no fue metiste las patas, eres muy joven, ahora qué vamos a hacer, dañaste tu vida. Yo estaba grande. Tenía como 27 años, 26 años. Entonces, pues había que asumirlo, como tú dices, tomando una postura y saliendo, pues, o sea, saliendo tú de tu zona de confort, de niño de casa. Entendiendo la realidad. De adultecente. Asumiendo. Es un concepto como adultecente, ¿sí sabes? Sí. Ya no más. Pero es trabajo. Y pues obviamente con responsabilidades como tarjetas de crédito, que pues, ¿de dónde? ¿De qué? Con cupo copado. Copado en rumba. O sea, absolutamente banal el tema. Pero después de durar 8 meses sin trabajo, digamos ahí como para acomodar la historia, cuando yo me entero que Miguel viene, yo ya estaba sin trabajo. Y es como a las 3 o 4 semanas que consigo trabajo en una de las firmas que te comenté que trabajé. Y digamos que yo entro a trabajar en un cargo menor del que venía trabajando en la petrolera. Pero yo ya tenía que decir que sí, ya no me podía dar el lujo de seleccionar el lugar en donde yo iba a trabajar. Venía Miguel en camino. Fue una experiencia fuerte, retadora, acompañar a la que pues, en ese momento era mi novia. Yo siempre estuve ahí en el embarazo, siempre procuramos hacer las cosas de la mejor manera con ella. Nace Miguel, yo entré al parto de Miguel. Para mí eso fue una revelación. O sea, yo siempre había querido tener hijos. Yo tengo una muy buena relación con mis papás. Tengo una buena relación con mi papá también se llama Miguel. Y mi papá me ha transmitido a mí mucha sabiduría. Hace un mes estábamos en su ceremonia de despedida porque se pensiona después de muchos años de trabajar en una firma, en una empresa. Y yo atinaba a decir en el discurso de agradecimiento a los que hicieron eso, como pues que primero todos somos muy afortunados de haber contado con él, y segundo pues que ojalá yo algún día siquiera le llegara a los talones a mi papá. El hecho es que para mí era importante ser papá, de pronto no en las condiciones específicas en las que yo iba a ser papá, pero yo quería ser papá. Entonces lo recibiste sí, con alegría, con todo el amor del mundo, con certeza. Y cuando nace Miguel, digamos, unos meses después tomamos la decisión con la mamá de que lo mejor para Miguel y para nosotros es separarnos. Digamos que la conclusión es, para que él esté bien, nosotros tenemos que estar bien, y nosotros no vamos a estar bien si seguimos juntos. Fue una decisión madura, fue una decisión difícil, por muchas cosas, pero el tiempo yo creo que nos dio la razón y nos confirmó a todos que era lo mejor que debíamos hacer. ¿Y ahí el deporte qué? Ahí ¿cómo ibas con eso? Yo no hacía triatlón, pero yo corría. Yo corro hace más de 10 años, entonces yo ya corría. Yo corría mucho tiempo antes de conocer a la mamá de Miguel. Entonces hubo un par de meses que vivimos juntos, digamos, la mamá de Miguel y yo yo medio me escapaba, le pedía, me voy a escapar a correr, y yo me iba a entrenar en la mañana porque yo no podía dejar de entrenar, porque digamos que para mí entrenar es algo necesario, es algo que tengo que hacer en el día, como desayunar, como bañarme, vestirme, cepillarme los dientes. Es una actividad más que yo tengo que hacer en el listado de mi día. Y te hago una pregunta ahí para atar esa historia. Ya en ese momento, ¿no hay un punto de quiebre importante, te lo pregunto, donde el deporte empieza a ratificarte la salud mental, a ser cada vez más importante para ti en medio de esas circunstancias? Ahí inicia, pero digamos desde un enfoque diferente. Para mí en ese momento también me servía un poquito como para el escape de la tensión que es
pues vas a ser papá o ya eres papá primerizo y entonces tienes que lavar los teteros y lavar las ollas y lavar la loza y además arreglarte, salir a... Y como yo era un bueno para nada en la casa de mi mamá, porque todo tiene que decirse, yo no hacía oficio. Entonces para mí entrar a la adultez en ese momento tiempo, fue un claro, choque. claro. Tanto que hubo un punto en yo pensé que iba a tener que abandonar el correr, porque como no es tan importante, en las actividades generales de la adultez no es tan importante. Yo te lo decía en nuestra charla previa, para mí el hacer ejercicio, el triatlón, vamos, es lo más importante de las cosas menos importantes o de lo que menos importa. Entonces, como no es una cosa importante, yo alcancé a pensar en ese momento, pues si lo tengo que dejar, lo dejo, porque pues primero yo tengo que ser papá, yo tengo que estar acá y además tengo que ser proveedor, tengo que trabajar y llegar bien. Y en ese tema estamos hablando justo de las prioridades. Fíjate que tú mismo lo planteas, no puedo dejar de hacer deporte, pero si lo tengo que dejar de hacer, lo hago, pero mi prioridad... Empecemos a recorrer juntos esa coincidencia del deporte como una prioridad, sin dejar las otras. ¿Cómo empiezas a encauzar esa ruta del deporte? Porque cuando a mí me dijeron vas a entrevistar a un deportista, que yo me asusté incluso, lo que veo es que veo a un padre, a un deportista, a un trabajador, a un abogado. Empecemos a mirar cómo coincides y cómo el deporte, que es lo que nos trae hoy también a resaltar esa pasión tuya, empieza a ser también un eje importante. ¿Cómo empiezas a hacer coincidir para que entremos ahora a hablar de ese ser del deporte y con una pregunta que te voy a hacer más adelante muy importante? Claro que sí. Entonces, para resumirlo, súper resumirlo, después de que me separo de la mamá de Miguel, pues digamos que yo entro en una depresión fuerte. Yo nunca me fui a que me la diagnosticaran, pero yo sabía que algo no estaba bien. Y digamos que, no me tomes a mal, pero no fue por separarme de la mamá de Miguel, fue por separarme de Miguel. No hay peor tusa que separarse de un hijo. Porque además no te la cura nada. Yo estuve muy triste cuando me separé al principio de Miguel y entender que mi dinámica con Miguel no iba a ser la dinámica tradicional. Pero eso no significaba que yo no iba a estar ahí para él. Y entonces yo empecé a encontrar un refugio en otra cosa. Alguna vez en una de las aplicaciones en donde uno registra las actividades de ejercicio, yo en ese momento solo corría y vi que alguien había registrado una actividad de muchas horas. Habían sido como 5 o 6 horas y yo, pero este man, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Y cuando me puse a ver, me metí a su actividad y le hice toda la investigación correspondiente, me di cuenta que el señor había nadado unos metros, había montado bicicleta otros kilómetros y después había terminado con media maratón. Yo, ¿qué es esta salvajada? Yo quiero hacer eso. Y ahí fue donde yo compré mi primera bicicleta de ruta, sin saber qué es una bicicleta de ruta, porque además es muy diferente una bicicleta de montaña y una bicicleta tradicional. Y me empecé a meter en el triatlón de cabeza y eso fue... Ahí fue como verdaderamente yo empecé como a unir la prioridad de trabajar, de ser un papá, de ser una persona responsable, un adulto como tal, y de permitirme también ser o practicar triatlón. Entonces digamos que empecé a invertirle muchas horas y esas horas me sirvieron de terapia para aceptar mi situación, haberme separado de Miguel, aceptar que ya no iba a tener una familia tradicional, porque además a las malas no se puede tampoco. Entonces, digamos que en ese sentido, cuando yo no estaba con Miguel, yo estaba entrenando o trabajando. Y cuando estaba con Miguel, estaba full tiempo con él. Miguel se empezó a venir a quedar cada 8 días, cada 15 días conmigo desde muy bebé. Eso al principio fue un poco duro, sobre todo para la mamá, pero para mí fue lo máximo. Mi papá me veía y me decía... Todavía me dice Chiqui. Me decía Chiqui, me da mucha tristeza ver todo lo que yo me perdí por el contexto en el que yo crecía. Pues, o sea, mi papá, que pues los hombres no cambiaban a sus hijos, no le cambiaban los pañales, no los bañaban. Y pues yo era feliz haciendo eso. Para mí era una dicha. Entonces ahí empecé como a verdaderamente a unir todas esas facetas de mi vida. Ok. Y fíjate que cuando llegamos al punto, cómo unir, y por eso empecé diciendo esta vida de prioridades que logras armonizar, y ahí el deporte
también significaba algo que es al punto que quiero también llegar. El deporte era algo que tú hacías en ese momento y haces por ti. Y no te genera culpa que estás haciendo deporte y no estás con el niño, porque logras entender y porque también lo que percibo y lo que me doy cuenta es que el deporte per se ocupa en ti un espacio mental tan valioso que no solamente es algo que haces porque lo disfrutas, sino porque te representa una forma también de atar tu vida, de entender que el deporte conduce a cosas, que el deporte integra cosas, que el deporte también, así no lo hagas con tu hijo y hoy en día que tienes una familia constituida también, no es que ellos hagan deporte contigo, es que tú lo haces, pero lo que te significa el deporte lo transfieres a tu familia y a tu vida y a tu trabajo, ¿sí? Entonces quiero llegar a un punto que era la pregunta que te quería hacer. ¿Qué es lo que significa para ti el deporte? ¿Qué es lo que te produce tanto placer? Hablábamos en el encuentro preliminar entre la diferencia entre el goce y el placer. El goce es tal vez lo que uno no integra como una verdadera conexión. El placer sí. ¿Dónde está el placer del deporte? ¿Dónde es, más allá de que el deporte hay que hacerlo? ¿Dónde está? ¿Qué representa para ti el deporte? Pues mira que desde esa charla que tuvimos a hoy, he estado pensando mucho en la respuesta. Y todavía tengo que decirte que no lo tengo claro. Es decir, para mí el deporte es muy importante. Para mí el deporte, digamos que no es una necesidad pues vital, pero para mí el deporte es algo que yo tengo que hacer. ¿Dónde encuentro yo el placer? No sé, digamos que no para responderlo de manera tan puntual, sino más bien para responderlo desde un punto de vista de qué me da el deporte, más bien, que me gusta tanto, o que me sirve. Digamos que a mí el deporte me permite que toda esa basura que uno echa debajo del tapete, después ya en calma, es levantar el tapete, ver a ver qué fue lo que verdaderamente metí, ver a ver si de pronto dentro de lo que metí con el mugre metí de pronto billetes o monedas, y todo eso me sirve sacarlo, y lo que definitivamente son pelos y pelusas que van a la basura. Eso yo creo que sobre todo es lo que me da a mí el deporte, es esa introspección, ese momento conmigo. Yo no medito, yo no voy a terapia, yo no tengo un psicólogo. Yo soy bueno para hablar, pero no de mí necesariamente, o de mis sentimientos, o de mis cosas. Entonces yo creo que el deporte es esa posibilidad que yo tengo conmigo de analizar qué me sirve, qué no, cuando la estoy embarrando, cuando no, cuando necesito solucionar algo. Eso me da a mí el deporte. ¿Por qué? Porque es un espacio en el que yo duro mucho tiempo conmigo. Y me dijiste que no sabes qué responder, pero sí, porque hay muchas cosas que conversamos previamente y que podemos poner en evidencia acá que tienen que ver con ese placer y que las concluimos juntos, y te las digo. Hablamos de lo que significaba esa recompensa, hablamos de lo que significaba la introspección que te proponía el deporte, la fortaleza, el sentirse capaz, el poder competir contigo mismo. Y me dijiste, lo disfrutas tanto que hasta podrías dejar de hacerlo porque el deporte en sí te provee un placer tan profundo, que es tan importante que hasta puedes dejar de ir un día por lo importante que es y por lo que el momento en el que lo haces significa. Entonces fíjate que sí, tienes muchas respuestas y hablemos un poquito de ese placer del deporte, ya poniéndolo así en palabras. Bueno, digamos que antes de contestarte eso, acabo de caer en cuenta de una cosa, de todo lo que estás diciendo, y es que como para mí de pronto el deporte es tan importante que en cualquier momento podría dejarlo. Yo nunca he hecho deporte buscando las respuestas que tú me estás dando, pero por eso también te dije que para mí este podcast o esta invitación iba a ser tan importante, porque yo estoy descubriendo, gracias a ti, cosas de mi actividad. Yo no hago ejercicio para identificar lo que tú me acabas de decir, pero sin duda es muy importante. Digamos que me motiva a seguir haciéndolo, que a veces digamos que la motivación uno la pierde. Lo que tú acabas de hacer es una cosa maravillosa para mí, y es que me identifiques qué es eso. Ya
como tal, digamos, bajando un poco el nivel como de lo trascendental y ya más al goce del deporte. A mí me encanta y yo me la paso hablando todo el día de esta vaina, todo el día de las personas que se me acercan. Yo soy feliz contándoles. Yo parezco como un vendedor de productos que va golpeando por casa a casa. Y de verdad que yo creo que los que escuchen este podcast y me conozcan y hayan pasado por eso se van a sentir identificados porque saben que en mí encuentran a alguien a quien le pueden preguntar lo que sea de este tema y con toda la emoción del mundo les voy a contestar. Entonces, compres estos zapatos, corra de esta manera, estas son las carreras que se vienen, no que tengo una lesión y de pronto es que es por esto. No, es que quiero hacer tal carrera, venga, yo le mando un plan de entrenamiento. O sea, yo le he hecho planes de entrenamiento a compañeros de la oficina para que hagan sus carreras. Y entonces hacen sus carreras y me dicen, mira, lo logré. Y yo me siento muy contento. De hecho, hoy cuando llegué, que alguien me preguntó, ¿y con quién iba a hablar? Y le dije contigo, y dijo, el deportista. Como que lo empiezan a uno como a identificar. Tengo unas cifras acá. 2 maratones, 5 Ironman, 1.29 horas en una media maratón de 21 kilómetros, 42 kilómetros en Medellín en 3.09 minutos, que es como ir de Bogotá a Villeta. Estos son unos logros muy importantes. Esos logros en el deporte, hablemos un poquito de eso y cerremos también yendo a deporte y trabajo. Me acabas de decir, en mi trabajo comparto, les doy, les cuento cosas, les aconsejo qué tenis comprar. Hablemos de esos logros maravillosos en el deporte y también el deporte y el trabajo, cómo lo disfrutas, cómo lo pones. No es tanto que le sacas tiempo, no. El deporte y el trabajo para ti también confluyen en una relación maravillosa, propositiva, en fin. Hablemos de logros y deporte y trabajo por pasión. Bueno, pues digamos que en cuanto a los números que acabas de leer, sí, son verdad, ¿no? Son los números actualizados, wow. Son los números a 2023. Siquiera. Y son mis mejores marcas en todas las competencias, digamos, de media maratón. Y efectivamente fue 1 hora 29 ahorita en Bogotá, pues en 2023, en julio creo que fue. Ese Ironman, hice un Ironman que ahí no lo mencionamos. He hecho varios Ironman, he hecho 4 en Colombia, en Cartagena, hice 1 en Acapulco. Este año voy para Ecuador, voy para Manta. Y voy con muchos amigos. Voy con unos amigos que viven en Brasil, voy con un amigo que vive en Ecuador y somos otros como 10 que vivimos acá en Colombia. La maratón de Medellín, que fue en septiembre del año pasado, esa maratón fue muy dura porque digamos que tuve unos pequeños inconvenientes durante la carrera y sin embargo logré hacer ese tiempo. Cuando uno corre, hay como 6 carreras muy importantes que son las majors. Y hay una específicamente que para que tú la puedas correr tienes que clasificar con un tiempo. En mi categoría por edad, la clasificación a esa carrera es en menos de 3 horas. O sea, yo todavía estoy a 9 minutos de poder lograr la clasificación. Es decir, soy bueno, pero no tanto. Todavía hay un gap de mejora bastante amplio. Respecto de mis amigos, pues soy mejor que unos, soy peor que otros y eso es una cosa que me gusta mucho porque vivo en esa constante competencia, sana competencia. Yo sé que ellos me van a escuchar, sana competencia con ellos porque eso es lo que lo permite a uno hacer crecer en todos los ámbitos de la vida, también en el trabajo, para empezar a hablar del trabajo y cómo las cosas son una sola. Es decir, de la manera en cómo yo llevo a cabo mi deporte es como yo llevo a cabo también mi vida laboral. Y es un enfoque al logro, es un hacer las cosas sin importar qué pase. O sea, tú tienes que mostrar un resultado, tú tienes que llegar a otro lado, tienes que llegar a la meta. Mi papá siempre me dijo, no importa qué tanto remes si no llegas al otro lado. Esa es un poco como la filosofía de las cosas, del deporte, de la vida profesional, de la vida como esposo, como padre. Hay que hacer las cosas. Puede que se ponga difícil, puede que se ponga a llover, puede que se ponga dura la subida. Uno sigue trabajando juicioso y logra el objetivo. Pues es que es muy revelador y este encuentro yo quería mirarlo no solamente para hablar de tu deporte y de tus logros y todo, sino de realmente entender qué es lo que representa el deporte. Cuando te hacía la pregunta de por qué lo disfrutabas tanto,
ahora mismo la estás contestando de otra manera. Es porque el deporte y lo que implica el deporte tiene que ver con la vida. Y lo maravilloso de esto es que no es solamente, no eres el deportista no de él, no, eres alguien que ha entendido y ha armonizado y ha integrado el deporte con la vida. Y la vida que implica el trabajo, tu hijo, todo eso. Eres muy consistente y creo que es maravilloso el testimonio porque hoy en día todo este tema de que hay que hacer deporte es una imposición y uno se angustia cuando uno no hace y uno entonces lee los 3.9 minutos corriendo de Bogotá a Villeta más o menos y uno dice, y uno escasamente prende el carro y se quedó en un trancón y uno no llegaría nunca caminando allá y es lo equivalente. Entonces, muy interesante es que miremos es el significado y ya miramos de dónde proviene y cómo ese deporte también fue el que te hizo entender mil cosas. Porque hay que hacer deporte, ya no lo dijiste, pero sí se puede armonizar el deporte con la vida. De hecho, yo creo que lo que ha permitido armonizar mi vida, la que tengo hoy en día, ha sido el deporte. Y eso es como cuando tú compras una bicicleta nueva. Cuando tú compras una bicicleta nueva, tú le tienes que hacer un fit. O sea, tú tienes que poner la bicicleta, ajustarla a tus medidas. Porque si bien las bicicletas vienen por tallas, no todas las personas tenemos las mismas medidas. Hay que hacerle un fit a la vida. Y yo he ido poco a poco haciéndole un fit a la mía. Entonces yo he ido armonizando el ser papá. Y hoy en día yo creo que estoy en el mejor escenario porque Miguel vive conmigo la mitad del mes, todos los meses. O sea, la mitad del tiempo completamente está conmigo. Pude armonizar mi vida personal. Evidentemente, hace mucho tiempo me fui a la casa de mi mamá. Conocí a una persona maravillosa con la que me pude casar, que tenía un hijo, que además para él, digamos que yo soy un modelo a seguir. Y eso pues me pone una presión, pero me llena de profunda felicidad, porque Samuel, que ya este año va a cumplir 14 años, ya también hace triatlón. Entonces él también tiene su bicicleta en su cuarto, nada más rápido que yo. Este fin de semana teníamos un entrenamiento / competencia en Tominé, en el embalse de Tominé. Allá se nada con wetsuit. Entonces la idea era nadar, montar bicicleta y correr. Y yo le dije, Samu, necesito que me hagas los relevos, nada tú por mí. Yo saqué está trascendiendo. Sí, claro. Yo saqué la excusa de que no podía nadar porque me había hecho un tatuaje, entonces no me podía meter al agua. Pura carreta, es que a mí no me gusta el agua fría y yo sé que él nada más rápido que yo. Entonces él nadó por mí. Él ya nada por mí. Y entonces la familia también se empezó a impregnar de eso. Entonces Nati también tiene bicicleta de ruta. Miguelito me dice que cuando vamos a correr la siguiente carrera. Uno de los regalos de Navidad de este año que nos trajo el Papá Noel fue una inscripción a una 10K. Entonces Samuel corre 10, Nati corre 10, Miguelito va a correr 3 y yo voy a correr 3 con él. Y aquí en ODL no me imagino cuántos te han seguido y te han acompañado y a cuántos tú también estimulas. Lo que pasa es que esto tiene que venir de las personas, porque como esto de una u otra forma genera, o al principio es un sacrificio o un pequeño sufrimiento, eso tiene que venir de adentro. Uno no convence a una persona de que empiece a correr, es esa persona la que dice, mira, quiero correr. Entonces los que se han acercado a mí sí han hecho cosas. Por ahí terminaron unos 15K, por ahí terminaron una 21K. Y a mí me alegra mucho por ellos, porque es acompañarlos y ya que ellos sigan su proceso solos, pero es haber hecho parte de eso. Pero volviendo al tema de armonizar la vida, ha sido el deporte el que me ha permitido a mí armonizar mi matrimonio, armonizar mi trabajo. Todo hace parte de mi día. Y yo en mi día, lo que pasa es que tú un día no puedes dejar de ser lo que eres. Tú un día no dejas de ser mamá, o tú un día no dejas de ser esposa. Tú siempre eres todas el mismo día. ¿Cómo lo organizas? Es una cosa que me ha permitido el deporte, evidentemente, como el esquematizar el día. Pues le dimos la vuelta a toda esta historia, no solo para hablar de Miguel el deportista, sino para entender qué es lo que representa el deporte. Qué rico que esta charla te haya permitido ratificar el placer del deporte y qué rico poder saber que uno puede hacer deporte con emoción, en el lugar donde trabaja, en la casa donde vive, compartirlo en familia y disfrutarlo tanto y hablar de eso.
te felicito, un Muchas testimonio gracias. maravilloso y bueno, muy, muy propositivo para los que no tenemos ese hábito del deporte. Esperemos que sea muy inspirador para todos los que no tienen el hábito. Háganlo así sea por salud, para que en 10 años puedan amarrarse los zapatos todavía, ¿sí sabes? Es más por eso, no que sea por estética, por verse bien o entrar en un vestido. Pues bueno, Miguel el deportista, Muchas conducto gracias. irregular, muchas gracias a ti. Esto fue Conducto Irregular. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima ocasión. Una idea original de Oleoducto de los Llanos, presentado por Ana María Aponte. Realización Ojo por Ojo Multimedia.